ayude para poder cuidar lo más valioso que tenemos en este mundo, que es nuestra salud, ¿verdad? Amén. Así que le damos tiempo a Moy, a nuestro médico misionero. Amén. Bueno, buenas noches, Amén. hermanos y amigos que nos acompañan. Amén. Sean todos bienvenidos a la campaña integral de salud y también a la campaña espiritual que se está llevando a cabo en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos. En este momento vamos a escuchar una pequeña cápsula de salud, ¿sí? Que es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque mucha gente no lo sabe. Vivimos en un tiempo donde las enfermedades están aumentando día con día, ¿sí? Estamos llevando un mal estilo de vida en nuestras vidas, cada uno de nosotros. La humanidad hoy en día vive tan apresurada, ¿sí? Que se nos olvida tomar agua, se nos olvida desayunar, se nos olvida la comida y a veces solamente tomamos una comida al día, ¿sí? Y por el estrés, por el trabajo, ¿sí? A veces hasta se nos olvida dormir, ¿no? Me he encontrado con mucha gente, con muchos pacientes, ¿sí? Que me platican que solamente duermen 2 horas. ¿Por qué? Porque los espera su segundo turno de trabajo, ¿sí? Y yo les platico, ¿y cómo es su alimentación? No, pues mi alimentación es de desayunar carne, comer carne y a veces cenar un vaso de café, que es lo más típico, y a dormir, a medio dormir, ¿sí? Ese es el estilo de vida de hoy en día en México, y no se diga en otros países, ¿verdad? En Estados Unidos, que ahorita es nuestro vecino cercano, no se diga, la presión de allá es mucho más. Quiero decirles que México es el país número 1 a nivel mundial con casos de diabetes. Y no se diga en la infancia, ¿sí? Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, declaran, ¿sí?, que aproximadamente cada minuto están detectando un caso de diabetes infantil en cada estado de nuestra República Mexicana. El cáncer, ni se diga. Somos el país número 1 también en cáncer en diferentes tipos en nuestro organismo. Pero ¿por qué vienen todas estas enfermedades? Por un mal estilo de vida que llevamos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender en esta semana, ¿sí?, es de cómo, ¿verdad?, nuestro Dios, a base, ¿verdad?, de los consejos también que escribió nuestra hermana Elena G. de White, ¿sí?, los consejos de salud, podemos llevar a cabo un mejor estilo de vida saludable, ¿sí? La invitación de esta noche es de que nosotros hagamos cambios en nuestro estilo de vida. Tomemos más agua, llevemos una alimentación saludable, ¿sí? Optemos por hacer ejercicio y dormir bien. Les voy a leer unos párrafos muy interesantes que a mí me gustaron
Y dice, debido a que es erróneo comer tan solo para gratificar el gusto pervertido, no debe sacarse la conclusión de que hemos de ser indiferentes con respecto a nuestra alimentación. Es un asunto de la mayor importancia. Nadie debe adoptar un régimen empobrecido. Muchos están debilitados por la enfermedad y necesitan alimentos nutritivos y bien preparados. ¿Sí? Quiero decirles que hoy en día hay muchas teorías, ¿sí? De tantos escritores donde mucha gente se mete a dietas, ¿sí? A dietas muy rigurosas, ¿sí? Para lograr la salud, cuando nuestro Dios, ¿sí?, nos recomienda algo mucho más mejor, tan sencillo, preparándolo bien, combinándolo correctamente, y lograremos la salud. ¿Sí? Nos sigue diciendo más adelante, para tener una buena salud debemos tener una buena sangre, ya que es la corriente de la vida. ¿Cuántos de aquí tenemos una buena sangre? ¿Cuántos creen que tengamos una buena sangre? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos tenemos un mal estilo de vida en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no tomamos agua. ¿Sí? Los pacientitos que han llegado hasta ahorita, me he dado cuenta que la mayoría no toma agua. ¿Sí? No toma agua. Yo les pregunto, ¿toman agua? Dice, de vez en cuando. Entonces, cuando nosotros no tomamos suficiente agua, ¿sí?, nuestra sangre, ¿sí?, se va a intoxicar por las sustancias tóxicas que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces no tenemos una sangre saludable, y eso nos va a llevar a enfermarnos, ¿sí?, a tener problemas de salud. ¿Sí? La invitación que Dios nos hace en esta noche es de que seamos obedientes a sus mandatos, ¿sí?, a sus estatutos, a sus leyes, ¿sí? Y los invito a abrir en Éxodo 15, Éxodo 15, 26. Es una bonita promesa que nuestro Dios nos hace, y es una bonita invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. 15, 26. Éxodo 15, 26. Si ya lo tienen, alguien que me invite a leerlo. Y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. ¿Quién es nuestro sanador? Jehová nuestro Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos enfermos, ¿verdad?, de algún problema de salud, ¿sí?, que el médico nos dio un diagnóstico y que nos diga, estás en la etapa final, ya no tienes alguna solución. Quiero decirles que nuestro Dios es el único que da la última palabra, ¿sí? Y Él es el único que decide, ¿sí?, entre si nosotros, ¿verdad?, vamos a seguir viviendo o vamos a morir, ¿sí? Y Él es el único que nos salva. Y él es el que en esta noche nos invita a que hagamos cambios en nuestros hábitos alimenticios. Que el Señor nos bendiga. Y les invitamos a esta semana de salud que se está llevando aquí en Matamoros, Tamaulipas. Va a haber consultas gratis, consultas sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, y también para diferentes tipos de enfermedades. Y de igual manera se van a realizar terapias
terapias físicas, tratamientos de rehabilitación. Se van a tratar problemas como el cáncer, la colitis, la migraña, problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, entre otras enfermedades. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a cantar un canto. El 100. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera mi Salvador. Voy a invitar que los que podamos hagamos de rodillas, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para abrir su palabra. Padre bendito,
bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Estamos en este lugar invocando su presencia, Padre. Sea usted quien nos hable en esta hermosa noche, a cada uno de los que han de escuchar su palabra, a los que han de reproducir después en las transmisiones, en la radio, donde sea, Padre, que su palabra vaya a escucharse. Te pedimos en gran manera que su palabra no vuelva a ser vacía. Usted pueda usarme como instrumento suyo para poder hablar como en tiempos pasados lo ha hecho. Le pedimos ese gran favor en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Pues bien, ¿verdad? Agradecemos a todos los presentes. ¿Tenemos visita en nuestro medio? Sí. ¿Decimos amén? Sí. Hay gozo en el cielo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. También pues estamos llevando a cabo la semana de campaña aquí desde Matamoros, Tamaulipas, ¿verdad? Para los hermanos que nos ven en la transmisión, también a los hermanos que están aquí en nuestro medio. Estamos transmitiendo en la página en Facebook que se llama Ejército de Obreros. O si quisieran compartir a familiares que quisieran que escucharan el mensaje. También estamos transmitiendo ahorita en vivo allá en la zona de Tapachula, de lo que es el municipio de Huehuetán y Huixla y Cacahuatán. Son los municipios que nos están enlazando, pero en FM, está saliendo en FM en vivo allá ¿verdad? Mandamos un saludo a nuestra hermanita Raquel Lecén, ¿verdad? Ella es la que está como locutora allá en la Radio Filadelfia. Así que también estamos saliendo en FM para la honra y gloria de nuestro Dios. También estamos transmitiendo en vivo en la página, el nombre sí se me fue porque apenas me lo acaban de mandar. Les voy a compartir. Estamos transmitiendo en vivo en la página www.radiofiladelfiamx.com. También ahí están transmitiendo, ¿verdad? Pueden descargar ustedes la aplicación también y pueden escuchar. Tenemos una radio que transmite las 24 horas. El mensaje de la verdad presente. Así que agradecemos a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Vamos a estar estudiando el mensaje de los tres ángeles que está en el libro de Apocalipsis. Mire, vamos a ir para allá. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 6 dice de esta manera. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saben, mis queridos hermanos, ¿verdad? Especialmente nuestras queridas visitas que nos acompañan. Gracias. El hecho de que nosotros estemos acá el día de hoy no es obra de la casualidad. No es porque a los hermanos se les haya ocurrido. Es porque estamos cumpliendo una misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué razón? ¿Con qué finalidad? El Señor pide que hagamos estos eventos. Hemos leído que el Señor tiene un mensaje que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero antes de entrar a ver el mensaje, quiero que leamos un consejo que el Señor da en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. A ver si alguien nos puede apoyar ahí con las visitas para apoyarle a buscar las citas, ¿verdad? Tenemos Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, capítulo 3, versículo 7. La palabra del Señor dice de esta manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra del Señor dice aquí en el libro de Amós 3:7. Y quiero que ese texto, mis queridos hermanos y hermanas, lo tengamos presente para poder entender la finalidad por la cual el Señor nos ha enviado esta ocasión a este lugar. La palabra del Señor dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por ejemplo, antes de mandar el diluvio, la Biblia dice que Dios mandó a Noé. Dice el apóstol Pedro que Noé fue un pregonero de justicia. Eso vamos a estudiar mañana. Noé fue un pregonero de justicia. O sea, el Señor, antes de mandar el diluvio, para no sorprender a la raza humana, le dijo a Noé: mira, Noé, voy a mandar un diluvio y vas a pregonar. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando iba a mandar juicios sobre Sodoma y Gomorra,
mandó a sus ángeles, a 3 ángeles, ¿verdad?, a advertir, así como hoy en día ha enviado 3 ángeles, que es lo que vamos a estudiar. Y el Señor Jesús dijo, será como en los días de Noé y como en los días de Lot, en Lucas capítulo 17. Siempre Dios advierte. Cuando iba a mandar castigo sobre su pueblo Jerusalén, a través de Jeremías, es más, por eso se escribió el libro de Lamentaciones. Jeremías lamentó la destrucción de Jerusalén. Se lo advirtió. Cuando venía la destrucción de Jerusalén por Roma, el mismo Señor Jesús dijo, les aseguro que todo esto que ven acá no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Siempre, siempre a lo largo de la historia, como lo hemos leído, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos presenta que para este mundo viene un día grande y terrible. Un tiempo de angustia cual no ha habido desde que ha habido gente en la tierra. Y es lógico entender, ¿verdad?, que si advirtió el Señor en tiempos pasados, y hemos leído que no va a hacer nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, por eso el Señor manda este mensaje. Manda un mensaje de advertencia. Ahora, el mensaje que Dios da, ¿verdad?, dice de esta manera, dice acá, Apocalipsis 14, tiene que ir a todos los confines de la tierra. La palabra del Señor dice a través del apóstol Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Saben, mis queridos hermanos, ¿verdad? Aunque estos otros temas solamente los voy a mencionar, pero a lo largo de la historia, el Señor ha levantado 3 movimientos. La Biblia nos habla, ¿verdad?, una doctrina muy fundamental que se conoce como la doctrina del santuario. El santuario se componía de 3 departamentos, simbolizando los 3 movimientos también que el Señor ha levantado a lo largo de la historia. El primer movimiento que el Señor levantó está registrado en el libro de Éxodo. Por eso se llama Éxodo precisamente ese libro, porque quiere decir movimiento. Y el profeta o el apóstol Esteban dice algo referente a ese movimiento. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 7. Miren qué dice Esteban sobre ese movimiento que el Señor levantó. El primer movimiento. Hechos, capítulo 7, versículo 38. Dice 7:37, perdón. Dice así. Este es Moisés. 7:38. ¿Ya estamos ahí? Dice de esta manera. Este es aquel Moisés que estuvo, ¿en dónde? En una versión dice en la congregación del desierto. Otra versión dice este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, dice. Algunos a veces, ¿verdad?, que tienen otras doctrinas diferentes a las nuestras, a veces dicen, es que nuestra iglesia es más antigua. Pero la Biblia nos presenta que el Señor allá, en los tiempos de Moisés, estableció una iglesia. Y hermanos, ¿con qué finalidad Dios levantó esa iglesia? Vamos a leerlo. Para poder entender lo que vamos a estudiar esta noche es por qué el Señor nos ha traído realmente aquí, ¿verdad? El Señor levantó una iglesia, lo hemos leído, Hechos 7:38. Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia del desierto. ¿Por qué o para qué el Señor levantó esa iglesia? Vamos a leerlo. Vamos a ir para ello al libro de Génesis, el capítulo 14. Vamos a estar usando un poquito la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 14. Perdón, 15. Versículo 13 dice de esta manera. Génesis 15:13 en adelante dice así. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, a este personaje, ¿verdad?, para mis queridas visitas,
Estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, como le llama la Biblia, de donde viene la tribu de Israel, la iglesia que hemos leído, que Moisés dirigía, ¿verdad? Estamos hablando de Abraham, de donde vienen las 12 tribus de Israel, la iglesia que Moisés dirigía, ok, para entender el contexto, ¿verdad? Ahora, dice de esta manera, Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Era lo que iban a estar, esa esclavitud la iban a vivir en Egipto, ¿verdad? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15. Y tú vendrás en paz, serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, que Dios llamó a Abraham y le mostró la tierra que el Señor le iba a dar, no a él, a su descendencia, a la tribu de Israel, a las 12 tribus de Israel. Pero el Señor le dice a Abraham, mira toda esta tierra que le voy a dar a tus parientes, a tus descendientes. Lo habitaban, los cananeos, los amorreos, los jebuseos, bueno, 7 naciones que estaban ahí. Y el Señor le dice a Abraham, y le deja claro que a él no le iba a dar. Él le dice, tú vas a descansar, tú vas a morir. Esto yo lo voy a hacer hasta la cuarta generación, de aquí a 400 años. Después de que ellos pasen por la esclavitud de Egipto, yo los voy a sacar después y se los voy a dar a ellos. Es más, eso mismo dice Esteban ahí en Hechos. Dice que a Abraham no le dieron ni para sentar un pie, dice Esteban. Y Dios no engañó a Abraham, Dios se lo dejó en claro, a ti no te voy a dar tierra, te lo voy a dar a tus descendientes. Pero había una razón por la cual Dios le dijo a Abraham que esas tierras no se lo podía dar a él todavía. El versículo 14 dice, porque aún no ha llegado la maldad del amorreo a su colmo. O sea, el Señor dice, todavía los amorreos no me han colmado la paciencia, es lo que está diciendo. Todavía los amorreos no los quiero desechar, todavía no los quiero destruir. ¿Por qué? Porque ya leímos que no hará nada Jehová el Señor sin que ¿qué? ¿Ah? ¿Se le quedó? No. Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vean, estamos entendiendo el contexto, ¿verdad? El Señor está diciéndole a Abraham que esas tierras se los iba a quitar a los amorreos y se los iba a dar a su descendencia. Pero le dice a Abraham, todavía no se los voy a quitar porque no me han colmado la paciencia. Ahora, miren hermanos, los amorreos, miren cómo vivían los amorreos. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículos 9 al 12. Miren cómo estaban los amorreos. Deuteronomio 18, 9 al 12. Dice el Señor hablándole al pueblo de Israel ya más adelante, cuando ya ellos fueron liberados de Egipto. Dice acá, Deuteronomios 18, 9 en adelante, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová echa a estas naciones de delante de ti. Esa gente de allá, que el Señor estaba a punto de desechar, pero no había llegado a su colmo, la palabra del Señor dice que iban con hechiceros, leían la bola de cristal, leían las cartas, leían las manos, leían el iris de los ojos, leían el café, leían el horóscopo, eran espiritistas, consultaban a los muertos, pasaban a sus hijos por el fuego, etcétera, etcétera. Gracias. Todo eso hacía.
Es más, yendo un poquito más allá, en el libro de Esdras, capítulo 9, no lo vamos a leer, dice que esas naciones estaban llenando la tierra con sus abominaciones, o sea, estaban contagiando, estaban regando, esparciendo todas esas herejías. Y vamos a entender en el mensaje de Tesalónica que también está pasando lo mismo en la actualidad. Hay un sistema falso religioso que también está haciendo lo mismo. Pero eso estaba pasando en tiempos de, eso ustedes lo leen en el libro de Esdras, capítulo 9. Están llenando la tierra con sus abominaciones. Y entonces el Señor dice, ¿verdad? Pero el Señor en su infinita misericordia, porque Dios es un Dios de amor. La Biblia dice que es un Dios tardo para la ira. Entonces el Señor veía que todo eso hacían, pero el Señor dice a Abraham, pero todavía no me han colmado la paciencia. Decimos amén. Amén. ¿Cómo es Dios tan misericordioso, verdad? Entonces, el Señor le dice a Abraham, todavía los voy a tolerar 400 años. Todavía les voy a dar oportunidad. ¿Por qué? Lo que quiero que entendamos es por qué esas naciones, a pesar de todo lo que hacían, todavía no habían colmado la paciencia de Dios. Lo vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos a ver entonces ahora el pacto que Dios hizo con esa primera iglesia que Él levantó. Éxodo capítulo 19. La palabra del Señor dice de esta manera del versículo 4 en adelante. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Dice de esta manera, Éxodo 19, versículo 4 en adelante. La palabra del Señor nos registra esto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y aquí viene la condición del pacto. ¿Estamos ahí? El Señor dice, ahora pues, versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor nos presenta que todas las promesas de Dios son condicionales. El Señor dice, si tú haces lo que yo te digo, tú vas a ser la niña de mis ojos. Tú vas a ser mi iglesia grande, el pueblo preferido, más que todas las demás naciones. Pero había una condición. Lo acabamos de leer. Vamos a detenernos en el versículo 5. Si dieres oído a mi voz y guardares, ¿qué dice? Mi pacto. Amén. Ahora, ¿cuál es el pacto? No perdamos de vista Éxodo y vamos a Deuteronomio 4:13. A ver, quisiera que alguien me lo leyera para entender cuál era la condición que Dios estaba poniendo para que esa iglesia fuera realmente su iglesia que estuviera sobre los demás pueblos. Deuteronomio 4:13. A ver, que alguien me lo lea, a ver, por favor. Deuteronomio 4:13. ¿Alguien lo tiene? Y Él os anunció su pacto. ¿Ah? ¿Sí? Amén. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Amén. Clarito, ¿verdad? ¿Cómo el Señor lo va descifrando? Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos, registrados en Éxodo capítulo 20. En otras palabras, entonces el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, a esa nación, si ustedes guardan mis mandamientos, mis 10 mandamientos, no 9, no 8, porque Santiago dice 2:10, que el que ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Entonces, también dice el libro de Juan, que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces el Señor le dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Estamos entendiendo? Hay condiciones para poder ser el pueblo especial, el pueblo escogido. Ahora,
Si el pueblo de Israel cumplía con ese requisito de guardar los mandamientos, sigue diciendo el Señor ahora, vosotros, versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Nosotros leemos en la Biblia, mis queridos hermanos, nada más como un comentario adicional, que el pueblo de Israel, una de las 12 tribus traía el sacerdocio, era la tribu de Leví. Pero antes de eso, era porque ellos cometieron un error, apostataron, creando un becerro de oro. Pero antes de eso no era así. La orden de Dios era que todas las 12 tribus fueran un reino de sacerdotes, que toda la iglesia, esa iglesia que se componía de 600,000 hombres, de más de 2 millones de elementos, que todos ellos fueran un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Vamos a leerlo en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer Malaquías 2:7. Miren lo que dice en Malaquías 2:7. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice de esta manera, voy a leer del 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Ajá, Malaquías 2:7. Sí, perdón, 2:6 al 7. Gracias, hermano. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es un sacerdote? Un mensajero. Así que cuando el Señor le dice a Moisés, dile a ellos que quiero que sean un reino de mensajeros, le estaba diciendo, un reino de sacerdotes, perdón, le estaba diciendo, quiero que me sean un reino de mensajeros. Por eso es, mis queridos hermanos, que cuando Dios habla a través del profeta Isaías, el Señor hablando del pueblo de Israel, Isaías capítulo 54, dice, te di por luz a las naciones, te di por maestro, te he puesto por cabeza y no por cola, dice Deuteronomio capítulo 28. El Señor para eso estaba llamando a esta iglesia, para que fueran y le predicaran a los amorreos, a esas personas que estaban llenando la tierra con la iniquidad. El Señor estaba preparando a esta iglesia para que fuera a contrarrestar los errores que estaban allá. Es lo que estamos leyendo. Y dice Malaquías 2:6, a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿De qué manera? Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Que convierte el alma. Entonces el Señor por eso le colocó ese mensaje a la nación de Israel. Se van a llevar mis mandamientos, van a llevar mis leyes. Y la gente que lo escuche va a cambiar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. Ahora, mis queridos hermanos, por eso el apóstol Pedro también dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos ha llamado a nosotros? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha llamado a nosotros, yendo ahora un poquito, adelantándome un poquito, con esa misma intención. El apóstol Pedro nos dice a nosotros, vosotros también sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y eso es lo que vamos a ver a la recta final en el último mensaje, Apocalipsis 18.
La Biblia nos habla de otro ángel que viene a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Pero lo vamos a ver en el último tema. Estamos viendo ahorita con qué finalidad Dios siempre ha advertido y cómo en el momento preciso, cada que va a emitir un juicio, manda un mensaje de advertencia, un mensaje de misericordia. Ahora, hermanos, leemos ahora qué papel iba a jugar los mandamientos, ¿verdad? Ya lo leímos, pero lo vamos a confirmar en Deuteronomio. Mire, antes de Deuteronomio vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Éxodo 4, 22, antes de Deuteronomio. Cuando ya Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya estaba comisionando a Moisés para esa tarea. El Señor le dijo a Moisés que le dijera esto al faraón. 4:22 de Éxodo. Dice de esta manera: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, o sea la tribu de Israel, las 12 tribus, Israel es mi hijo. ¿Mi qué dice? Mi primogénito. La palabra del Señor, hermanos, nos presenta que para Dios el pueblo de Israel era el pueblo grande. Él era la cabeza. Él tenía la preeminencia. Era la nación grande. Miren, no lo vamos a leer, porque quiero enfatizar en lo que vamos a leer ahorita, pero miren, más adelante en Deuteronomios, el Señor dice que Israel ante las naciones era el pueblo más insignificante de todos. Ante las naciones, era un pueblo insignificante. Pero ante Dios, era el pueblo mayor. Es lo que leímos ahorita en Éxodo 4:22. El Señor le dice a Moisés, así dirás al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Él tiene la preeminencia, Él está arriba de todos ustedes. Ahora, ¿qué era lo que hacía de Israel el pueblo grande? Lo vamos a leer ahorita en Deuteronomios capítulo 4, versículo 5. Vamos a Deuteronomios capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio está adelantito, a 3 libros de Éxodo, ¿verdad? Deuteronomios 4, 5 en adelante. Vamos a esperar ahí que nuestras visitas lo tengan para poder leer. ¿Ya estamos? Ok. Ahí en Deuteronomios nos va a presentar el Señor qué era lo que hacía de Israel el pueblo grande. Leemos de esta manera y dice así: mirad, dice el Señor. Moisés está hablando del pueblo de Israel y dice: yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Y viene hablando de los 10 mandamientos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Decimos amén. ¿Qué era lo que hacía de Israel el pueblo grande? No su número de habitantes, no su cantidad de territorio, no su ejército, porque no es con ejército ni con fuerza. Sencillamente, hemos leído, ¿verdad?, que lo que hacía de Israel el pueblo grande, ¿qué era lo que hacía de Israel el pueblo grande? Los 10 mandamientos y la fe en Jesús. Eso era lo que hacía de Israel el pueblo grande. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros leemos, ¿verdad?, hacia manera de resumen,
que el Señor levantó a esta primera iglesia para esa misión, para que fuera y le pregonara a esas naciones los mandamientos de Dios. Lo hemos leído. Los labios del sacerdote, dice Malaquías, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es un mensajero de Jehová de los ejércitos. El Señor dice: te di por luz a las naciones. Pero nosotros leemos en la Biblia, mis queridos hermanos, que el pueblo de Israel no cumplió con esa finalidad. El Señor los educó en el desierto, les dio más luz que a los demás, les dio, dice la Biblia, mandamientos, decretos, estatutos, para que enseñara a las naciones. Pero la Biblia dice que en lugar de que el pueblo de Israel le enseñara a esas naciones, las demás naciones corrompieron al pueblo de Israel. Lo vamos a leer, Isaías capítulo 2, versículo 6. Isaías capítulo 2, versículo 6. Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente y de amorreos como los filisteos, y en hijos ajenos descansan. Amén. El Señor dice, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 23, el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? El Señor Jesús dice: te envié apóstoles, te envié profetas, los apedreaste, los aserraste, los mataste. Y entonces el Señor Jesús dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué abandonó el Señor esa casa? El profeta Isaías dice: ciertamente tú has dejado la casa de Jacob, tu padre, dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y pactan con extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel, en lugar de enseñarle la justicia, los mandamientos, lo recto a esas naciones, él aprendió de allá. Es más, ponemos un ejemplo en los tiempos de Samuel. En los tiempos de Samuel, el pueblo de Israel le dijo a Samuel: queremos rey, como que dijeron, como tienen las otras naciones. Estaban desechando al rey de reyes, señor de señores, y querían un rey como los que hoy en día hay, corruptos, cobradores de impuestos, etcétera, etcétera. Ustedes saben algo a qué se dedican los reyes de este mundo. Y solo con eso podemos ver cómo es que ellos aprendieron de allá. Queremos ser igual que las otras naciones. Y el profeta Isaías dice: ciertamente tú has abandonado, porque se han llenado de costumbres traídas del oriente. Ahora, hermanos, el Señor Jesús abandonó a esa, vamos a decir así, esa pequeña iglesia, la primera iglesia que había levantado. En los tiempos del Señor Jesús, ahora yendo un poquito ya, en los tiempos del Señor Jesús, todavía existía esa iglesia. Y todavía hasta el día de hoy existe. Los judíos hasta el día de hoy existen, ¿no? En los tiempos del Señor Jesús estaban bien organizados, ¿eh? Es más, estaban afiliados a Roma. Porque cuando crucificaron a Jesús, a los suyos vino, dice, ¿verdad? Pero los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Su propia iglesia le dio la espalda. Es más, su propia iglesia dijo, ¿verdad? Nosotros no tenemos más rey que ¿quién? Que César. Por eso el Señor Jesús tuvo que formar de esa iglesia, sacar un remanente que se conoce como los apóstoles. Y ahí estableció el segundo movimiento. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 10. Ahí estableció la iglesia evangélica, la iglesia o la era de los apóstoles. Ahora, el Señor Jesús les encomendó algo a esa iglesia. Vamos a Hechos capítulo 1.
Hechos capítulo 1 dice de esta manera. Versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta Matamoros. Todos los rincones de la tierra. Lo que no cumplió Dios por medio de esa nación que se corrompió, por medio de esa iglesia que se corrompió, que levantó en el desierto, ahora se lo encomienda a los apóstoles. En otras palabras, les estaba diciendo: lo que no hicieron ellos, el Sanedrín, lo van a terminar ustedes. Dejen que venga el Pentecostés, el Espíritu Santo, y le van a hacer testigos en Jerusalén. Van a ir a rescatar gente de allá que inocente, que está siendo engañada. Van a ir a Judea, van a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa misión le encomendó Dios a esa iglesia de los apóstoles. Pero, hermanos, vamos a leer que también esa iglesia se corrompió. Hay hermanos, a veces cuando dialogamos con hermanos de otras doctrinas, dicen: no, nosotros somos la iglesia que estableció Cristo. Y a veces citan Mateo 18, donde el Señor Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se aferran a eso. Y efectivamente, el Señor Jesús estableció una iglesia, porque aquella la desechó, la abandonó, porque no cumplió. Y entonces levantó una iglesia, efectivamente, no lo podemos negar, está escrito. Pero también está escrito que también esa iglesia, al igual que la primera, se iba a corromper. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo, y es lo que vamos a leer, a venir estudiando. Les decía que hay un falso sistema de religión, y es lo que vamos a ir estudiando. Estamos viendo el contexto, ¿verdad? En Apocalipsis, el capítulo 2, habla el Señor de esa iglesia que Él había establecido. Aparece ahí, ¿verdad?, como la iglesia en Éfeso, esa iglesia que el Señor Jesús dejó trabajando, esa misión que les había encomendado. Dice aquí: escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. Así era la iglesia evangélica. Los apóstoles daban la vida por el mensaje. Fueron encarcelados, azotados, pasaron hambre, ríos, naufragio, apedreados, pero nada los intimidó. Es lo que dice acá. Pero veamos qué dice el versículo 4, 2:4 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti, al igual que la primera iglesia, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta iglesia? Dejó su primer amor. Y más adelante dice, ¿verdad?, que empezó a fornicar con los reyes de la tierra. Por eso en Apocalipsis, me adelanto un poquito, ustedes van a leer acerca de lo que el Señor habla de la gran ramera. Así le puso el Señor ese nombre. Que en lugar de su marido recibe ajeno, dice el profeta Ezequiel. Así le llama Dios a esa iglesia, la gran ramera. Porque dejó su primer amor, dejó a Cristo como su cabeza y empezó a fornicar con los reyes de la tierra. La segunda iglesia que se corrompe. Ahora, por eso el Señor dice algo en Apocalipsis capítulo 10. Veamos Apocalipsis capítulo 10. Dice así:
Versículo 11, para ir terminando. Apocalipsis 10:11, ¿qué dice? Y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Amén. Ahí el Señor está hablando ahora de este último movimiento que el Señor ha levantado. Con la misma finalidad. Porque Dios no cambia. Vemos cómo lo hemos venido presentando desde atrás. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Dios no ha cambiado. Con la misma finalidad. El Señor le dice, ¿verdad?, a Moisés, voy a levantar un reino de mensajeros. No cumplieron. El Señor Jesús levanta ahora a los apóstoles y le dice, me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No cumplieron. Y ahora levanta el último movimiento. Y el Señor dice, es necesario que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, tribus y lenguas. Por eso este mensaje, dice Juan, tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14 dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que no estamos aquí por casualidad. Porque el Señor ha encomendado un mensaje, el último mensaje de misericordia para este mundo. Porque el fin está a las puertas. Lo vamos a ir viendo, que después de estos mensajes que vamos a leer, viene el Señor Jesús a cegar la tierra. Pero Él no puede venir a cegar sin antes dar el último mensaje de advertencia. Porque Él viene, dice la Biblia, para recompensar a cada uno según sea su obra. Los que hicieron lo bueno, para la vida eterna, y los que hicieron lo malo, a condenación. Por eso Él está mandando este mensaje, que está separando el trigo de la cizaña, que está atando al trigo para el granero y, ¿verdad?, la cizaña para el fuego. Así que este mensaje está separando el trigo de la cizaña. Ahora, mis queridos hermanos, así que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que estamos aquí por eso, porque hay que predicar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, para los que conocen, ¿verdad?, los libros del Espíritu y Profecía, la mensajera del Señor dice que Cristo ya tiene fecha para su regreso. ¿Decimos amén? Amén. Y esa fecha es Mateo 24:14. ¿Cuándo viene Cristo? Cuando nosotros terminemos de predicar el Evangelio. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos que apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la mensajera del Señor sigue diciendo, evento del tiempo final, en el capítulo titulado La lucha final. Ella dice que si la iglesia sigue durmiendo, el Señor tendrá que prolongar su regreso. Así que ¿de quién depende? De nosotros. Ahora, hermanos, hay una cita en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19, para entender por qué los amorreos, a pesar de que andaban mal, todavía no habían llenado la copa de la iniquidad. Juan 3:19, vamos a leer. 3:19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas. Miren, hermanos, qué tan justo es nuestro Dios, que Él no castiga porque nos portemos mal. Dios no castiga por eso. Como nosotros, no es como nosotros los padres, ¿verdad? El niño se portó mal y ya van las chanclas, ¿no? Dios no es así. Dios no castiga porque nos portamos mal. La Biblia dice que Dios se deleita en perdonar. Dios se goza en perdonar.
Entonces, ¿por qué Dios va a castigar? La palabra del Señor dice que Dios va a castigar porque mandó el mensaje de perdón, mandó a su Hijo a redimir, a decir no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, estoy dispuesto a borrar sus rebeliones, estoy dispuesto a perdonar sus pecados, estoy dispuesto a perdonar sus transgresiones. Yo sé que lo hicieron por ignorancia, porque no sabían que mi ley, ¿verdad?, es necesario guardar. El Señor dice, yo estoy dispuesto a perdonarlos. ¿Qué es lo que Dios no va a perdonar entonces? Que rechacen su misericordia. Por eso destruyó a los antidiluvianos, porque rechazaron el mensaje de Noé. Noé, pregonero de justicia. Por eso destruyó a los de Sodoma y Gomorra. Y podemos ver un ejemplo claro en los días de Jonás. Jonás fue con ese mismo mensaje a Nínive. Nínive se arrepintió, se humillaron, ayunaron y el Señor los perdonó. Por eso dice Juan 3:19, esta es la condenación. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. O sea, Dios va a condenar, mis queridos hermanos, no los pecados de ignorancia, sino los pecados cometidos después de haber rechazado la luz, después de haber rechazado. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermanos, por eso es que el mundo no va a ser sorprendido en decir es que yo no sabía, porque el mensaje va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La Biblia nos enseña que no todos se van a arrepentir, pero todos van a escuchar el mensaje de invitación al arrepentimiento. Y de nosotros depende si lo aceptamos o lo rechazamos. Ya no va a quedar de Dios, ya no va a quedar de los hermanos de esta iglesia. Ellos, como quiera, con esta otra campaña están librando su alma. Ya Dios no puede demandar la sangre de las visitas de ellos, porque ellos ya hicieron su parte. Así que, hermanos, por eso el Señor le dijo a Abraham, mira, Abraham, no puedo castigar al amorreo porque son inocentes. No saben que eso es malo, no saben que eso es pecado. El Señor le estaba diciendo a Abraham, de tu descendencia voy a hacer un reino de mensajeros y les voy a mandar a predicar a ellos. Es lo que hemos leído. Y si se arrepienten, los voy a perdonar. Y si no, pues no me va a quedar de otra más que destruirlo. Pero ya no va a quedar en mí. Porque no hará nada que va al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Decimos amén? Amén? Así que, hermanos, también este mensaje que hemos escuchado esta noche, ¿verdad?, no es obra de la casualidad. Es porque el Señor está pronto a venir. Pero antes de venir, va a emitir juicios, plagas. La Biblia habla de plagas que van a venir. Y Él no los quiere enviar sin antes enviar el último mensaje de advertencia o de misericordia. Que el Señor le diga su palabra. Amén. Sienta, que pronto volverá. Siempre retenta.
llama La Mujer Samaritana. Y después de esa entrevista dice que toda Samaria venía a escuchar palabra de Dios. Así que, mis queridas hermanas, ¿verdad? Dios no nos ha traído por casualidad. También ustedes pueden compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Invitar, ahí hay temas de salud, hay temas de eventos finales, ¿verdad? Y quizás al rato todo Matamoros pueda venir, ¿verdad? A escuchar el mensaje, ¿no? Pero también pueden compartir. Así que, ¿verdad? Tenemos ese gran privilegio también de poder, ahorita con la tecnología, poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Así que vamos a caer de rodillas para que la palabra del Señor no vuelva a vacía. Amén. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Le damos las gracias, Padre, porque nos ha traído desde lejos a poder presentar su palabra. Amén. Venía leyendo en el camino que su palabra dice que todos los mundos son insignificantes ante un alma que quiera o espere salvación. Su palabra dice que usted no espera multitudes. Su palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amén. Así que le pedimos, Padre, por las almas que nos han acompañado en esta hermosa noche, que un Santo Espíritu pueda sellar esas verdades en su mente, en sus corazones. Que usted siga obrando, trabajando, no solamente en ellas. Usted pueda enseñarle, ¿verdad? Y grabar en su mente esas palabras que una ocasión usted le dijo a una persona: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa luz que usted está prendiendo en esos corazones pueda iluminar sus alrededores, sus hogares, el resto de la familia. Amén. Le pedimos por cada uno que ha escuchado el mensaje a través de las plataformas. Le pedimos nuevamente, Padre, pues usted da una gran promesa. Su palabra nos dice, ¿verdad?, que echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Le digo a mis hermanos también de esta iglesia que tal vez ellos han tenido sus campañas anteriores, una más con esta. Quizás hay personas que han recibido alguna invitación, algún volante, algún tríptico, algún libro, Padre. Quizás ahorita no vean ellos el resultado de sus labores, de sus gastos, de sus trabajos. Pero su palabra nos promete a través de su mensajera que en el cielo se acercarán personas y dirán: tú me diste ese mensaje. Gracias a ti estamos acá. Gracias a esos esfuerzos, gracias a haber dejado, dice, tu tiempo, tu trabajo. Así que, Padre, estamos rogando porque esos predicadores que han sido colocados en cada hogar, el Santo Espíritu los pueda usar para honra y gloria de su nombre. Y bendiga pues todo lo que está haciendo también en este lugar. Bendiga también a mi hermano Moisés, ¿verdad? Y con los jóvenes también, en el área de salud, que también usted los use para honra y gloria de su nombre. Amén. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de su amado Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén.